Ven, que Dios os bendiga mucho. Como un día más, estoy muy contento, la verdad, porque tengo conmigo posiblemente a uno de los mejores compositores que, como dicen por ahí, las cantó hasta la más grande. Creo que ya sabemos de qué estamos hablando. Pero el compositor lo tengo conmigo y para mí es un privilegio poder presentaros a nuestro hermano Juan Vargas, que te quiero dar las gracias por haber querido estar un ratito aquí conmigo y la verdad es que yo ya estoy gozando, ¿eh? Bien. Bueno, pues la verdad es que para mí ha sido una grata sorpresa, ¿no? Que me llamaras y que te interesaras por saber acerca de lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado. Y la verdad que es agradable, la verdad que sí, porque quieras que no, llevamos muchos años y luego ver a vosotros, ¿no? Los jóvenes, lo que estáis haciendo, la manera que lo estáis llevando es genial. Me parece que es un tiempo que estáis aprendiendo y sabiendo llevarlo bastante bien. Amén. Gracias de nuevo por esas palabras que son maravillosas y viniendo de alguien como tú, pues es algo maravilloso. Pero yo la primera pregunta que te quiero hacer, ¿cómo conociste a Dios? Bueno, pues lo conocí con 20 años. Aquí en Santander éramos un grupo de primos, éramos como 6, 7 primos de la misma edad. Y bueno, y la verdad que éramos muy juerguistas, pero a pesar de todo eso, pues yo empecé a experimentar un vacío muy grande, muy grande, muy grande, y no sabía cómo salir. Entonces se me ocurrió preguntar, y curiosamente pregunté a ancianos que había, que estaban convertidos, y yo empecé a preguntarles qué era eso, ¿no? Y ya empezó en mí a crearse una necesidad de llenar ese vacío, de cambiar de vida, de ver que había cosas que me controlaban, que no podía con ellas. Y fui al culto, era la década de los 80, llevábamos el pelo largo, campana, o sea, increíble. O sea, Había hace esa movida. lo menos 30 años de esto, ¿no? O más. Sí, 40 y algo, más o menos. Entonces empecé a escuchar y desde ahí yo me di cuenta de que había algo que llenaba mi corazón y empecé a creer, empezó Dios. Es que la verdad es que después de tantos años y ver los principios, yo me di cuenta de que el Señor ya no me dejó, ¿no? Yo ya no me dejó, a pesar de que me costó mucho porque me querían matar mis primos, porque yo conocí la época de esa persecución por parte de los calos, de que no se veía bien convertirte y los aleluyas, ¿no? Yo lo viví porque mi propia familia pues se puso muy en contra de mí y bueno, pero yo, como Sería algo había difícil. experimentado la gracia y el poder y el favor de Dios, pues aunque me querían matar, pues yo, a pesar de que me costaba mucho, pues empecé a seguir y bueno, entonces como nosotros cantábamos éramos el alma de las juergas, ¿no? Entonces todo eso pues empezó a fluir de manera diferente en mi vida y me di cuenta que bueno, cogía la guitarra y lo que hacía en el mundo, el Espíritu Santo comenzó a obrar y hacerlo en el Señor, ¿no? Y aplicarlo al Señor. Qué Y, maravilla, qué maravilla. y Y ahí fíjate empecé. que, pero sería difícil esa vivencia, ¿no? De querer creer en el Señor y de alguna manera pasarlo mal porque eh, te quieren de alguna manera, te persiguen, ¿no? Porque no lo entienden. En aquellos tiempos, creer en el Evangelio era algo raro, ¿no? Sí, a ver, fue fuerte porque teníamos en Claro. contra la familia, la gente, y claro, pero te dabas cuenta de que tu vida podía cambiar. Yo me di cuenta de que había
que lo que estaban diciendo estos gitanos era verdad. Si es que yo el primer encuentro que tuve con el Señor ya fue muy fuerte. Entonces yo me vi perseguido por el Espíritu Santo también, porque ya no me dejó. De hecho, a raíz de mi conversión, pues muchos jóvenes que son ministerios ahora, empezaron a venir al culto. O sea que fue un mover bastante fuerte, ¿no? Aquí en Santander. ¿Y cómo fue ese encuentro con Dios? Pues empecé a escuchar la palabra y experimenté algo que nunca había experimentado. Empezó a llenarme el Señor. Una noche vino el Espíritu Santo e iluminó mi mente, mi vida de una manera, y yo sentía que era una luz que me invadió fuerte, y ahí empezó Dios a sanar todas las heridas, empezó a sanarme de una manera impresionante. Claro, y ese vacío que sentías ya desapareció. Y luego, pues, todas las ataduras, toda la esclavitud de toda la vida que estábamos llevando, pues yo vi que se rompió, se habían roto cadenas impresionantes, y experimenté, porque es que fue una inundación tan fuerte del Espíritu Santo que, claro, la gente que me conocía dice, no, a ti te ha pasado algo, que ahí tiene que haber algo, es imposible, te conocemos. Sí, te cambió por completo. Por completo, es que realmente fue un cambio muy fuerte en una época muy difícil, donde había que pagar realmente, ¿te convertías o no te convertías? ¿Eras de verdad o no lo eras? No podías andarte, ¿sabes? ¿Me entiendes? ¿Me explico? Eso se me clava en el corazón. ¿O eres de verdad o no eres de verdad? Y lo digo con plena confianza, porque tengo mucha confianza contigo en este momento y me siento maravilloso contigo, de verdad. Pero esa palabra que has dicho, qué profunda es y qué verdadera. ¿Eres de verdad o no eres de verdad? Es que los tiempos han pasado. Han pasado los tiempos y muchos se han visto en su fe a lo mejor un poquito débiles. Pero qué importante es aplicar esa palabra que cuando la mencionabas se me saltaba el corazón. ¿Eres de verdad o no eres de verdad? Sí, totalmente. Bueno, pues respecto a eso, yo creo que hay una generación preciosa, ¿no? Con muchas habilidades, muchas capacidades, pero claro, es que nosotros, quieras que no, hemos vivido en una consagración totalmente diferente. O sea, nuestro tiempo era total para el Señor, no podíamos andarnos con chiquitas, ¿no? Vivíamos un encuentro genuino, todo el tiempo era para el Señor. No te permitías, si vamos a meternos todos, no te permitías quizá lo que ahora te permites, ¿no? Yo, un ejemplo que te pongo, había un pidimiento y apenas estábamos en el pidimiento y me querían matar, porque yo sabía que corría riesgo y no quería volver atrás, ¿no? O sea, cosas muy, muy radicales, ¿sabes? Que eso se ha ido perdiendo. Una consagración más, por llamarlo de alguna manera, una consagración más profunda, más verdadera. Sí, total, más profunda. Era ¿Y cómo fue que empezó? ¿Cómo te diste cuenta que Dios, que el Señor bendito quería que tú cantaras para Él? También te dio lo de componer las alabanzas. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo supiste que el Señor quería que hicieras de alguna manera música para Él? Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la música. Yo apenas toco la guitarra, pero me considero un músico, ¿no? Porque sé lo que es, lo que tiene calidad, tiene el bueno. Me gusta escuchar todo estilo de música, y en aquel tiempo, pues yo apenas tocaba la guitarra y sigo apenas tocando la guitarra, pero cuando yo me convierto y cojo mi guitarra, empiezo a componer lo que sentía en mi corazón, ¿no? Y el pastor que estaba, yo fui una tarde y cogí una canción que ellos estaban escuchando,
y cuando comienzo a cantar, recuerdo que se quedó muy sorprendido, ¿no?, en la manera que cantaba y las composiciones que tenía, ¿no? Y para mí componer era muy normal, porque yo no iba a decir, bueno, voy a componer, no, no, no. Yo empecé a cantar lo que el Espíritu Santo, ahora lo entiendo, claro, igual, ahora puedo definir mejor que antes, pero yo me ponía con mi guitarra y empezaba a cantar y empezaba a componer. Qué maravilla. Para mí era lo más fácil, era lo más fácil, era Qué muy maravilla. fácil de hacerlo. ¿Cómo vino? Como las alas al viento. Bueno, estaba, como siempre, yo tengo la costumbre, más antes que ahora también, de coger la guitarra y me puse a cantar. Y curiosamente yo no escribo las canciones, yo, por ejemplo, empiezo con un coro y si me viene una melodía empiezo a cantarla, ¿no? Y estando casi todas las alabanzas siempre las he compuesto orando, adorando a Dios, y empecé haciendo el estribillo, como las alas al viento, ¿no? Elevo a Dios mi corazón, y empecé a componerla. Y en apenas, no sé lo que tardé, ¿no? No me acuerdo muy bien porque hace años, pero apenas, no sé. Yo lo que sí sé es que se me ocurrió grabarla. Y cuando la grabo y me pongo a escucharla, empiezo a llorar, porque ¡Ja! me doy cuenta de lo que había compuesto, ¿no? Muchos Entonces hemos llorado. lo vi en su totalidad, y porque a mí me impactaba mucho lo que estaba escuchando, ¿no? Y eso es algo que siempre ha estado muy presente, ¿no?, en mis composiciones. El que más me deleito soy yo, al margen de que les gusta a la gente o no. Para mí es y era un gozo tremendo cantar y adorar a Dios. Es una alabanza que... ¿Qué siente un compositor cuando ve su alabanza cantada en una de las más grandes artistas, como es Rocío Jurado? ¿O qué siente Sí. un compositor cuando ve que otro artista como David Barrul gana un programa entero de televisión con una alabanza cantándosela a Dios delante de todos? Sí, lo que yo siempre he creído de esto es que Dios me regaló esa alabanza, ¿no? Y, y yo sabía que no sabía, no tenía, no podía saber hasta dónde podía llegar, ¿no? Y es que es así, Dios nunca sabes a dónde te puede llegar, ¿no? Y esa alabanza para mí fue un regalo, ¿no? Y de hecho hay un testimonio, no sé si lo conoceréis, pero yo sí lo conozco de primera mano, que Ortega, ¿cómo se llamaba su marido? La de Rocío Jurado. Sí, Rocío Ortega Jurado, Cano. eso es. Él daba, porque esa alabanza la escuchó y la compuso en uno de los momentos más difíciles de su vida. Rocío Jurado, ya sabéis que murió de cáncer, ¿no? Entonces ella llega a conocer esa alabanza en uno de los peores momentos de su vida. Ella subió a dar testimonio con Luis Palau y el Puma en una campaña de que esa alabanza había sido el medio por lo cual Dios tocó su corazón. De hecho, su marido decía que Rocío no era la misma desde que empezó a cantar esa Fíjate, alabanza. Como te puedes imaginar, cuando yo veo todo impresionante. esto, veo un regalo de Dios, y veo también que lo que uno recibe, como dice la palabra, lo que uno recibe, ministrelo a los demás, ¿no? Entonces, para mí fue una, un regalo de Dios, ¿no?, que ha Claro, tocado a miles. eso tiene que ser, el corazón se te tiene que llenar de gratitud, de bendición. Mm, Cuando viste que David Barrul ganaba el programa en la tele, yo creo que todo nuestro pueblo salimos llorando. eh, Sí,
pero yo creo que muchos dijimos, pero ¿qué, cómo se atreve a cantar una alabanza en medio de un programa de televisión, la final? Oye, y lo ganó. Y yo estuve pensando en ese momento, cuando lo vi, dije, este muchacho ha metido el culto allí y está cantando una alabanza. ¿Qué tiene que estar sintiendo el compositor de esta alabanza ahora mismo en este momento? Porque si te fijas, la cámara da un giro y están todos de pie, sus familiares están llorando, o sea, ahí se forma algo especial, hay algo especial ahí. Y yo me decía a mí mismo, el compositor, ¿qué tiene que estar pensando en este momento? ¿Qué pensabas en ese momento? Bueno, la verdad que imagínate, ¿no? Además, no sé si sabes que quien estaba en el público era mi hermana, mi cuñado, porque David Barrul es un sobrino carnal mío. Entonces él, no lo sabía. sí, imagínate, estábamos toda la familia en el comedor saltando de la alegría, ¿no? Porque era impresionante. Y de hecho, tú acabas de decir algo que sí, que es real, que ocurría, porque la gente no se explicaba por qué se generaba ese ambiente, pero nosotros sí lo sabemos. Y en muchas actuaciones de David, él me decía, me contaba de que los señores no se explicaban qué es lo que pasaba cuando él cantaba esa canción o cantaba así algo. Dice que se formaba un ambiente algo muy especial, ¿no? Y ahí debemos de ver la mano de Dios, cómo Dios puede meterse donde Él quiera. Amén. Donde Él quiera. Entonces lo que se producía ahí para mí siempre ha sido algo de parte de Dios, ¿no? Tú tienes que tener en cuenta que lo que a Dios le preocupa es la gente. Él no tiene tantos prejuicios como tenemos a veces nosotros. Él llega donde no te puedes imaginar. Y yo he conocido artistas, porque yo tengo mucha relación con los no gitanos, porque de hecho he sido pastor de una iglesia no gitana durante 9 años. Yo conozco ese mundo, he viajado con ellos. Y hay cristianos que después de sus actuaciones, durante la actuación, están dando testimonio de Jesús. O sea, el Señor está muy libre de prejuicio, ¿no? Y con esa canción, en ese programa, tú imagínate ganar un programa como La Voz con una canción cristiana. Es que fue impactante para todo el mundo. Fue impresionante. Yo creo que todos salimos llorando y sí, todos sentimos algo especial que no fue normal. ¿Hay alguna otra alabanza que de alguna manera sea especial para ti? Bueno, pues sí, por ejemplo, hemos sido muy amigos y somos amigos de Chisquetó y yo. Y cuando nos vimos en San Sebastián, él se escuchó como las alas al viento y comenzó a cantarla, porque nadie la ha cantado como él ha cantado, ¿no? Es impresionante. Y él ha cantado varias canciones que para mí forman parte de mi repertorio, pero personal, de adoración, ¿no? Por ejemplo, Ven que te espero, Señor, Creo en el sol aunque no brille, ¿sabes? Tu gracia me sustenta. Son canciones... Creo en el sol aunque no brille. Dios mío, qué alabanza. O sea, son canciones que es que yo las vivía porque forman parte de uno, ¿no? Sus canciones son como algo que nace de tu corazón, ¿no? ¿Y por qué no nos cantas un trocito de esa alabanza? ¿De cuál quieres que te cante? La que tú cantan como las alas al viento, va. Como las alas al viento, esa es muy fuerte. Tú me das cuenta que cuando creo en el sol, aunque no brille. Esa mejor, más suavita, ¿no? Venga, vale. Un trozo, lo que pueda, ¿vale? Sí. Creo en el sol y aunque no brille, y en Dios aun cuando calla. Creo en el sol y aunque no brille, y en Dios aun cuando calla. Si no escatimó ni a su propio hijo,
sino que lo entregó para que te salvara. ¿Por qué no nos armamos de todo nuestro valor y vivimos con él en plena confianza? Creo en el sol y aunque no brille, y en Dios aun cuando calla. Creo en el sol y aunque no brille, y en Dios aun cuando calla. ¡Aleluya! ¡Qué alabanza más preciosa! Ojalá yo pudiera cantar una alabanza tuya alguna vez, ¿eh? A mí me gustaría mucho cantar una alabanza tuya, ¿eh? Tuyas son cuando quieras. Para mí, una de las cosas más preciosas, ¿no?, que estoy experimentando ahora es ver a jóvenes que toman mis canciones y las cantan, ¿no? Y eso es algo que para mí me llena de una satisfacción tremenda, porque han pasado tantos años y vosotros que conocéis estas canciones, para vosotros, y saber que os gusta, que adoráis a Dios con ellas, ¿no? Es impresionante para mí. Pues a mí me encantaría coger a mi compañera y cantar una alabanza tuya. Cuando quieras, cuando quieras. ¿Qué fue lo que te inspiró para escribir Creo en el sol, aunque no brille? Bueno, la verdad que tú sabes que tenemos que vivir por fe, ¿no? Y yo vi esa parte de esa letra, la vi aquellos que había como un título, ¿no? Y digo, que eso tiene mucho significado para mí. Y de ahí tomé y empecé a hacer esa canción, ¿no? Y me inspiró, por ejemplo, lees algo y te inspira, ¿no? Y luego le vas dando tu forma, tu manera. Pero ves que eso te ha impactado tanto que anhelas ponerle música, ¿no? Anhelas hacerle una canción, ¿no? Amén. Tú date cuenta que una de las principales experiencias es tanto vivir lo que cantas, vivir lo que predicas, pero también tus canciones tienen que formar parte de tu vida diaria, ¿no? Porque no hay mayor adoración que la obediencia, ¿no? Entonces, estas canciones forman parte de tu vida diaria, ¿no? Cuando crees en Dios, en el sol aunque no brille, en Dios cuando calla, es que realmente lo crees de verdad, aunque guardes silencio, ¿no? Porque es una cosa muy difícil de entender el silencio de Dios, pero crees en Él y sabes que Él es bueno, y a pesar de todo lo que estás pasando, sabes que no vas a ser avergonzado de lo que crees, ¿no? Y todo Amén. Eso pues, lo vas viviendo y lo haces música, ni más ni menos. Amén. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tú tienes fe y crees en Él, aunque el sol no brille, serás de agrado para Él. Totalmente. Yo quiero que me cuentes alguna experiencia que hayas tenido con Dios, que sé que has tenido muchas. Sí, la verdad es que sí. Pero te voy a contar una que para mí fue impresionante y marcó una nueva etapa. Como te he dicho antes, yo tengo mucha amistad con los no gitanos, ministerios que, sobre todo con uno, se llama José Gallardo, él vive en Burgos, él es un hombre, un misionero, que durante cerca de 30 años ha estado en cárceles, haciendo un ministerio de rehabilitación. Y yo he tenido desde que tenía 20 años, 20 y tantos años, yo le conocí y he tenido mucha relación con él, hemos viajado mucho. Y yo recuerdo que él siempre me ha llamado, estaba dando conciertos en cárceles, en cárcel de Santoña, en Burgos, y me llamó un día y me dijo, Juan, quiero que vengas porque necesitamos hacer unas reuniones, porque se reunían con drogadictos, rehabilitados y todo este tema. Y claro, como ellos no tenían
no tenían dinero para alquilar hoteles y tal, donde les dejaban, iban, y me llamó y nos fuimos a un convento de monjas de clausura. Y hacemos una reunión en el convento, nos dejaron un salón y me dice José, se llama José Gallardo, me dice, Juan, las monjas me han pedido que si puedes ir a cantarles unas canciones. Yo, sí, no tengo problema. Y cojo mi guitarra y me pongo, y las monjas estaban detrás de las rejas, literalmente como suena. Y empiezo a cantarles y bien. Y fue una reunión donde el Espíritu Santo se manifestó de una forma impresionante. Y José Gallardo, este amigo que te cuento, le toma el Espíritu Santo y me dice, te voy a llevar a ministrar a naciones. Y vas a estar delante de mucha gente. Pero yo eso no lo entendí en ese momento, no lo entendía. Bueno, pues te cuento que pasaron 10 años y nos vemos en el aeropuerto de Francia, camino a México. Y en México estuvimos 15 días y fuimos a la ciudad de Juárez. Está en la frontera de Texas. Allí estaban aproximadamente en la reunión, cuando entramos, hay 4.000 líderes de todas las naciones. Estaba Jesús Adrián Romero con su familia y yo me pongo a ministrar y me dicen los pastores mexicanos, que eran jóvenes que nos invitaron, me dice, Juan, te han llamado para que ministres. Te queremos decir que aún ni a nosotros nos han llamado nunca para ministrar. Y me pongo a cantar delante de 4.000 líderes en Ciudad Juárez. Y 10 años después le digo a José Gallardo, ¿te acuerdas de la profecía que me diste, que iba a estar delante de mucha gente, de muchos líderes, delante de muchas naciones? Digo, pues hoy se ha hecho realidad. Y lo que Dios te dice se cumple. Amén. De una manera sorprendente. Esa es una de las experiencias que a mí me han impactado. Qué porque maravilla. de ahí fue, Dios me abrió la puerta para estar en muchos lugares, ¿no? Y además a través, llevando siempre, pues, como gitano, porque me llamaban por eso, ¿sabes? Claro, qué maravilla. Estuve en Colombia, en una iglesia de 12.000 personas. Dios nos fue llevando de una manera increíble. Dios mío. Pero a partir de ahí, de lo que te cuento, de esa reunión, cuando Dios me habla y me dice, te voy a llevar a sitios que ni aún te puedes imaginar. Y 10 años después, empieza Dios a abrirme las puertas. Estuve en México, estuve en Argentina haciendo un congreso de 15 días. Pero todo eso, siempre ves la mano de Dios, ¿no? Y jamás hubiera podido llegar ahí si la mano de Dios y la voluntad de Dios no está contigo, ¿no? Es Dios quien te abre las puertas y te das cuenta de que lo que es imposible para ti, posible es para Dios. Amén. Qué maravilla, qué experiencia más preciosa. No me queda más tiempo, me están avisando. De verdad vale, que me quedaría aquí 20 horas más escuchándote, gozando. Te quiero dar las gracias. Gracias por haber querido estar un ratito aquí conmigo. ¿Cuánto bien me has hecho? Gracias a vosotros y todo lo que pueda pasar en tu vida de bendición, todo lo que Dios pueda hacer, lo hace de gracia, porque Él es Dios, pero sí que Dios prueba y premia la fidelidad, ¿sabes? Así que os animo a que sigáis haciéndolo bien como lo estáis haciendo, que Dios, lo que es imposible para ti, posible para Él. Y con Amén. Dios nunca se pierde, ¿eh? Siempre se gana. Gracias. Qué palabra más bonita. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios.